Esta es una clase muy, muy especial, muy bonita y muy estudiada y muy profunda también, porque cuando hablamos de la niña interior hablamos de un concepto y resulta que es que la niña interior no es un concepto. La niña interior existe, o sea, se puede tocar, se puede palpar, se puede diseccionar, se puede sentir, se puede vivir. Entonces, es como que a lo largo del trabajo con la psicoterapia femenina integrativa, fuimos encontrando estrategias para trabajar con la niña interna que van mucho más allá de lo que típicamente se hace. Entonces entramos en la visualización guiada, nos encontramos con la niña, la abrazamos, le decimos, aquí estoy, yo soy la adulta a cargo, te amo mucho, chalala, chalala, y no pasa nada más, ¿sí? Resulta que es mucho más complejo que eso. Entonces, la idea es que lo veamos como desde diferentes dimensiones y entendamos un poquito que es un universo súper robusto, que además tiene unas manifestaciones físicas, anatómicas, bioquímicas, fisiológicas, que están muy incrustadas en nuestra biología, digámoslo así. Entonces, no es algo que podamos racionalizar o sentir simplemente. O sea, es una dinámica psíquica que viene acompañada de un montón de elementos más, ¿no? Entonces, desde ahí es que la podemos observar. Entonces, esta es una mirada, pueden haber 17.899 miradas más, esta es la nuestra, la de la terapia femenina integrativa. Entonces, puede gustarles como puede no gustarles, pues ojalá les guste, porque realmente hay un trabajo profundo detrás, pero básicamente es como con cualquier otra corriente psicológica, ¿no? Mirar, ok, de esto qué me sirve y cómo nutre mi práctica terapéutica, ¿no? Entonces, bueno, sin más, empecemos. Primero, ¿quién es la Escuela de Terapia Femenina Integrativa? Para quienes ya nos conocen, han tomado formaciones con nosotras, han escuchado hablar de nosotras, pues les pido paciencia para poderle introducir bien el tema y cómo, en qué estamos paradas, quiénes somos y dónde venimos a las chicas que son nuevas. Entonces, nosotros somos una escuela de formación complementaria en temas de psicología femenina y antropología femenina. Trabajamos mucho con los aspectos fundamentales del yo femenino y trabajamos desde ahí. Y desde la antropología femenina, entendiendo cómo lo femenino ha sido visto y ha sido, digamos, como que se ha desarrollado a través de la evolución, ¿no? De la historia, pues, del ser humano y de la mujer. Entonces, ahí, digamos que tocamos mucho esos dos aspectos como de lo femenino. Que si hay una psicología femenina, sí, decididamente sí, ahorita les voy a dar una fundamentación importante. Muchas veces preguntan, pero ¿cómo así? ¿La psicología nueva no es la misma? Hay estrategias y técnicas que sí funcionan, pero hay cosas que son muy específicas de lo femenino y de las mujeres. Un varón pierde un bebé de la mano de su esposa, pero no sintió en su cuerpo, en sus hormonas, en su ciclicidad, en su dinámica la pérdida de un bebé. Un hombre siente el cáncer de mama de una manera diferente a como lo siente una mujer y es más prevalente en una mujer. Un hombre tiene muy pocas probabilidades de que le dé fibromialgia. La prevalencia de la fibromialgia en las mujeres es altísima. Un hombre no tiene menarquia, una mujer sí. Un hombre no pasa por la perimenopausia, ni por la menopausia, ni por el climaterio, una mujer sí. Entonces, hay un montón de cosas que hacen que nuestra dinámica vital sea ya muy específica, uno, y dos, la manera en la que estamos, nuestro diseño biológico, digamos, es muy específico. Entonces, eso hace que, pues, dinámicamente nuestra psique también funcione distinto. Por lo tanto, hay una psicología femenina. Todas nuestras fundamentaciones son fundamentadas epistemológicamente, o sea, aquí no hay nada pegado con babas. Acá todo está estudiado, verificado, chequeado y tenemos unas autoras base que han tenido ya escuelas de psicología femenina en el mundo antes, desde los años incluso 40, los 70, los 50, como por ejemplo Esther Harding, como Harriet Lerner, como Jean Shinoda Bolen, como Marion Woodman, que es la más conocida de todas ellas. Y también hay muchos autores masculinos que han aportado un montón a la psicología femenina. Entonces, de ahí, digamos, es como toda nuestra fundamentación. Tenemos formaciones específicas para terapeutas y también tenemos formaciones para no terapeutas que se quieren acercar, digamos, como al mundo del acompañamiento desde una terapia que no es clínica, entendiendo y manteniendo muy claramente la línea divisoria desde lo ético y por supuesto desde lo legal. Y todos nuestros programas son en línea, algunos son sincrónicos, es decir, estamos uno a uno y hay otros que no son sincrónicos, pues que se toman, digamos, como en autoestudio. Bueno, ¿quién soy yo? Yo soy Natalia Ospina Saldarriaga, soy colombiana, nací en Medellín, viví toda mi vida en Bogotá y ahora vivo en una montaña
en un pueblito que se llama Chivatá. Soy una mujer común y corriente, real, no soy una gurú, no solamente soy muy nerda, me encanta estudiar, me encanta aprender, me encanta lo femenino desde todos sus ángulos y como que lo vivo desde un lugar muy, muy personal también. Soy hija, soy esposa, no tengo hijos humanos, tengo un hijo que se llama Gato y es un gato. Soy psicóloga de formación, me especialicé en desarrollo humano y me especialicé también en psicología transpersonal. Soy la creadora de la metodología de la terapia femenina integrativa y de la escuela que lleva su nombre. Hago consulta individual con mujeres y pues, bueno, llamarme escritora es como mucho, pero escribí un libro que por ahí a veces sale, que es Sutras y Rituales del Alma para Mujeres Reales. Soy tallerista, eso sí, soy conferencista, tengo muchas formaciones en el tema de construir talleres, de hacer conferencias. Y bueno, soy profesora, he sido profesora de la Universidad de La Sabana aquí en Colombia y ahora pues soy profesora de mi universidad, pues de mi escuela. Entonces, bienvenidas, esas somos, eso es lo que hacemos. Somos 4 profesoras titulares, Yuli Castaño, Ángela Restrepo y Diana Navas, que nos iba a acompañar, quiero que yo venga. Y tenemos, bueno, Tata del Toro, que es nuestra coordinadora académica, y tenemos otra serie pues, de colaboradores y colaboradoras que nos apoyan con otras clases y como con procesos de mentoría, de monitoría también. Entonces, bueno, eso es básicamente nuestra escuela. Algo que es muy importante y que quiero dejar claro es que todo lo que vamos a ver aquí es desde la terapia femenina integrativa, que nosotras como terapeutas femeninas integrativas no vemos adolescentes, no vemos niñas, trabajamos con mujeres adultas, es decir, esto se pone en práctica con mujeres adultas, que como ya les dije, todo tiene sustento epistemológico y que esta es una clase corta que no es súper profunda, pero que les va a dar una mirada, digamos, como general y que nos gusta hacer para que se entienda qué es la terapia femenina integrativa y de qué es lo que hacemos. Entonces, hoy, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta charla? Pues comprender un poco quién es la niña interna, identificar cómo reconocer como sus anclajes, ¿no? Sus dolores, traumas, inseguridades, miedos, heridas, por qué se queda como pegada ahí. Vamos a identificar un poquito cómo detectar sus diferentes versiones y las formas en las que impactan estas versiones en la adulta y vamos a reconocer pues como las estrategias más generales, digamos, de intervención y con las que nosotros trabajamos, que sí definitivamente hacen una diferencia importantísima porque la niña interna es un concepto, vamos, es algo tan conceptual como que tangibilizarlo y llevarlo a un trabajo sostenido cuesta mucho. Entonces, hemos encontrado herramientas que permiten hacer un trabajo directo, sostenido y que da resultados y que permite transformaciones que son sostenibles porque hay un darse cuenta, ¿no? Es un traer lo inconsciente a la conciencia y desde ahí poderse como hacer un poco más de cargo, ¿no? Y eso no significa racionalizarlo, significa como experimentarlo y vivirlo para reconocer que hay un patrón de comportamiento, de creencias, de sentimientos, de pensamientos y que dentro de esa dinámica hay otras posibilidades que no han sido abordadas porque mi campo de visión, digámoslo así, vital, pues no me las ha mostrado. Entonces lo que hacemos desde esas intervenciones es justamente eso, como desanclar eso, traerlo y bueno, ahora qué hacemos con esto, cómo lo clasificamos, lo organizamos para saber con qué nos quedamos y con qué no y cuáles son esas nuevas posibilidades que hay para mí ya en esta adulta, porque yo ya no soy esa niña. ¿Sí? Entonces, eso es lo que trabajamos en la consulta. Entonces, hablemos, claro, quién es la niña. Tenemos que empezar por una parte, digamos, como básica y es el cerebro femenino. El cerebro femenino tiene unas características que lo hacen único y por eso quería empezar por acá, o por eso arranqué antes diciendo que por qué la psicología femenina es como tan específica. Entonces, lo primero que es importante entender es que digamos que el cerebro femenino perdón, el cerebro del bebé, del feto, pues es femenino hasta más o menos la octava semana en donde se diferencia el cromosoma Y. Y se va haciendo más y más femenino por el proceso de hormonación. Entonces, en ese escenario, el cerebro femenino está altísimamente nutrido por las hormonas femeninas, por retroalimentación negativa. Permítanme un segundito. Bueno, esto se llama retroalimentación negativa, básicamente. Entonces, cuando las hormonas femeninas, luteinizante y folículo estimulante, llegan a los ovarios, a que los ovarios liberen estrógenos y progesterona, esta liberación a su vez hace que nuevamente haya un proceso a nivel del hipotálamo para la hipófisis y a partir de ahí otra vez la cascada vuelva a funcionar. Y esta retroalimentación negativa
crea unas diferenciaciones importantísimas en el cerebro. Claramente, para eso necesita tener receptores de estos estrógenos que van a hacer esa retroalimentación negativa en dos lugares importantísimos. A ver si me ven la flechita. En esto que vemos acá, como al frentecito donde dice septum, es la corteza prefrontal. Ahí hay una gran cantidad de receptores y en toda esta estructura rosa fuerte que llamamos el sistema límbico, ¿no? Entonces, eso ya de entrada nos hace súper diferentes, porque el sistema límbico es donde, para hacer la historia corta, como que donde se procesan las emociones. Si ustedes se vieron esta película de Intensamente, ese centro de control básicamente está acá, en lo rojo, que es la amígdala, y todo lo demás que pasa alrededor, como de esas emociones, de cómo se procesan, de cómo se guardan los recuerdos, lo hacen todas las demás estructuras que están alrededor. Y el sistema límbico en la mujer es más grande, está mejor distribuido en los dos hemisferios y además está mejor conectado con esa corteza prefrontal, que es la que lleva a cabo como todos los procesos ejecutivos y los procesos mentales superiores. Entonces, ya de entrada eso hace que nuestro cerebro sea tan específico. Y eso es así por evolución, pues porque si vamos a ser mamás algún día, necesitamos tener ese sistema límbico muy bien armado y tenemos que estar muy bien preparadas desde la corteza prefrontal para poder asumir lo que va a ser dar vida. En nosotras hay algo que se llama la corteza cingulada. Bueno, acá no se alcanza a ver, un poquito sí. Esto es más como el cuerpo calloso, pero lo que está ahí alrededor es como el giro del cíngulo. Y el giro del cíngulo es tremendamente importante también para la vinculación, como de que esos dos hemisferios estén coordinados. Y nos permite además tener esa capacidad de sopesar opciones, de tomar decisiones, de ir más al proceso que al resultado. Y eso nos prepara también ¿para qué? Para la gestación, porque la gestación es un proceso. Y nuestro sistema límbico es de las cosas que más se desarrolla y primero en el cerebro cuando estamos chiquitas. Y además nos ayuda a tener memoria emocional. Eso está a cargo de acá nuestro amigo el hipocampo, que es el que va como pegando, etiquetando los recuerdos de acuerdo a las emociones que ha percibido. Y todo eso, ¿no? Se va para atrás a el lóbulo occipital, en donde básicamente se guarda la memoria profunda y es donde está alojado lo que llamamos los psicodinámicos, el inconsciente. Nosotras tenemos el cuerpo calloso más extenso también, entonces acá hay una estructura que digamos que tapa esto un poco, que se llama el cuerpo calloso, que une los dos hemisferios, son como una red de neuronas que tienen un puentecito y está mucho más tupido, digamos como mucho más llenito, 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 y hace que el hemisferio esté más, que los dos hemisferios estén más unidos. Entonces también eso nos permite tener esa capacidad de ser multitarea, ¿no? De asumir la globalidad y la complejidad. Nosotras tenemos más neuronas en las áreas del habla que se llaman Broca y Wernicke, y por eso también hablamos más. Y cuando estamos conflictuadas y con tonalidades emocionales complejas y estamos tomando decisiones difíciles desde acá, pues también tenemos, digamos, una dinámica de diálogo bastante intensa. Y es importante también reconocer que este cerebro femenino tiene la capacidad de reaccionar de una manera más sensible y más como profunda al conflicto, al estrés, ¿no? Y eso digamos que se lo debemos a otra estructura que se llama el cuerpo estriado, que es una parte que está como en la base del cráneo. Entonces, estas son cosas que hacen que el cerebro femenino sea único. Pero específicamente esto que llamamos sistema límbico es importantísimo y eso es lo que va a configurar a nuestra niña, ¿sí? Empiezo a explicarlo por acá para que tengamos como los dos conceptos, ¿no? Por allá el elevado, el inconsciente, ¿no? La estructura emocional, pero entendamos que eso tiene una manifestación física, que eso no es porque hay tan de malas yo que integré una niña llorona, o que integré una niña súper sensible y no supero el abandono de mi papá, no, es que eso se fue quedando aquí y resulta que en ese proceso de desarrollo de esta niñita, pues ella fue acumulando recuerdos a partir de que pasó algo, sintió una emoción instintiva, esa emoción fue pegada a la memoria por nuestro aquí amigo el hipocampo, que la pegó como pudo. Ah, esto es desagradable, ¡pum! ¿Sí? Recuerdo desagradable. Pero todavía no alcanzó a pasar por este proceso de discernimiento que nos ofrecía la corteza prefrontal. Entonces, el día que mi papá, porque cuando una consultante llega y dice, es que no supero el abandono de mi papá, y lo repito y lo repito y lo repito y lo repito con mis parejas, ¿por qué me sigue pasando eso? Porque eso se le quedó atorado aquí, en este proceso, ¿sí? Al papá le abandonó un día, una sola vez, un día, se fue de la casa, cogió sus maletas y se fue, pero ella lo vivió una y otra y otra y otra y otra y otra vez.
porque lo que empezó a pasar alrededor de eso, nuestro amigo el hipocampo lo empezó a asociar un montón con el evento original, que fue el día de la ida. Entonces, que mi mamá ahora trabaja más, que no tenemos plata, que nadie me pone atención y nadie se ocupa de mí, de mis tareas, de lo que me pasa, de mis problemas, que me toca llegar a la casa a cuidar a mis hermanitos, que ahora ya crecí, entonces también me toca empezar a trabajar y ayudar a mi mamá en la tienda. Entonces, todo eso, el hipocampo lo va pegando como parte de una sola memoria. Entonces, por eso el evento es, mi papá me abandonó y eso me marcó la vida, ¿sí? Porque todo lo que estaba alrededor de eso fue asociado con todo lo demás. Entonces, así es como la niña empieza a desarrollar introyectos y a convencerse de cosas que probablemente no le habían dicho, que no sabe cómo clasificar, que no sabe cómo manejar y que el hipocampo va guardando en esa memoria occipital profunda que llamamos inconsciente. ¿Mm? Entonces, esto tiene una manera de ser, una razón de ser, ¿sí? No es solamente algo intuitivo o algo, claro, eso también está ahí y eso hace parte de la maravilla de ser mujer, ¿no? Que tenemos ese ser elevado y eso que llamaríamos desde la terapia femenina integrativa la sabia, y esa niña que recogió todo esto y que fue la que aprendió a vivir. Y la adulta está ahí comenzando luchada, entonces no sabe muy bien cómo por dónde agarrar, ¿no? Y a quién le hago caso, cómo se maneja esto, porque ya había alguien, ya había un piloto aquí, que era esta niña, ahora yo adulta, ¿cómo agarro el timón? ¿Cómo la desplazo sin lastimarla para yo agarrar el timón? Y ahí es donde entra todo lo que hacemos desde la TFI o desde la terapia femenina integrativa. Entonces, arrancamos con un concepto y es cómo funciona la psique. Resulta que la niña viene como con un desarrollo cerebral predeterminado, con un desarrollo de personalidad predeterminado. Entonces, esta niña llega con unos dones artísticos increíbles, con una capacidad expresiva maravillosa, con una capacidad de reírse a carcajadas, de decir que hay algo que no le gusta y que está enojada, de hablar de su tristeza. Claro, no todavía identificando las emociones como con esa maestría, pero sí pudiendo decir, no me gusta, esto sabe feo, o esto sabe rico, o no me gustó lo que me dijo mi papá, entonces lloro, o me enojo porque no me prestó la pelota al otro niño, ¿sí? Desde ese lugar viene como lista con una cantidad de cosas para hacer, pero resulta que el entorno la moldea, ¿no? Entonces, no, en esta casa, las niñas lloronas, no, en esta casa no cabe una niña llorona, espérese y verá que le voy a pegar un zapatazo para que aprenda y ahí sí tenga motivos para llorar. No, espere y verá que llegue su papá y ese sí la corrige parejito, ¿sí? Ay, no seas ridícula, uno no se ríe de eso, ay, no seas chistosa, no te rías así, ay, no, ¿cómo te vas a poner esa ropa tan fea? Entonces, claro, empiezas el entorno a moldear ese yo original y ella empieza a cambiar. Y en ese proceso de cambio, ella desarrolla lo que llamamos lo que este psiquiatra Sullivan, que me encanta, como trabaja el tema de la niña, llama el yo bueno o el yo adaptado. Entonces, ok, aquí uno no puede decir que está bravo, entonces me callo. No, aquí no se llora, aquí no, yo no expreso mi tristeza, no, me callo. Reírse muy duro está mal, no, entonces no me río. Ser artista, no, porque acá todos son abogados, bueno, está bien, yo no soy artista. Entonces empieza la niña a violentar todo lo que venía a hacer y se empieza a moldear. Entonces, ese yo bueno, siempre les pongo a mis estudiantes el ejemplo de vinieron al mundo con una camisita blanca de diamanticos y resulta que en esa casa le dicen, no, en esta casa no cabemos, no caben las personas que tienen camisa blanca de diamantes, aquí solamente caben las personas que tienen un suéter amarillo pollito. Entonces, bueno, pues para poder sobrevivir, para poder adaptarse, para poder caber en esa familia, se pone su suéter amarillo pollito y empieza a fingir que ella se siente cómoda con el suéter amarillo pollito. Y todo lo que ella iba a hacer ya no es. Entonces, ese yo bueno, ese yo adaptado, es el que sirve, el que funciona, el que cabe en esa familia. Contiene todos esos pensamientos, esos sentimientos, esas creencias que fueron aprobadas y aceptadas en esa familia, en ese sistema familiar, ¿no? Y que en el concepto de la niña fueron amados. Entonces, como yo me pongo el saquito amarillo pollito, voy a ser amada, voy a ser validada, voy a ser aceptada, ¿no? Aunque eso me esté doliendo, aunque eso me esté costando. Y ahí hay un gran primer aprendizaje para esa niña, ¿y es cuál? Ah, para yo ser validada, ser aceptada, ser amada o sentirme así, yo tengo que ser de determinada manera. Ser yo no es bueno, ¿sí? Y empiezan los introyectos adaptativos que empiezan a tener esos mensajes. Hay pensamientos y sentimientos que son aprobados y reforzados por pares, porque bueno,
La niña empieza a integrar toda su psique de sus adultos, pero cuando ella empieza a crecer y empieza a entrar en la adolescencia, ella ya no integra a partir de los adultos, sino a partir de los pares. Entonces, eso que aprendió en casa, el saquito amarillo, empieza a ser validada por los pares. O los pares le dicen, uy, no, el amarillo te queda muy feo, de pronto ponle verde, de pronto ponle parches anaranjados. Entonces, ella se empieza a adaptar a lo que sus pares también le demandan. Y entonces surgen estas estrategias de personalidad que son adaptativas, que son aprobadas, que son reforzadas y que se van a componer primeramente de emociones opuestas. Entonces, todo lo que es aceptado en mí, creo que no me duele, pero sí, sí me duele. O sea, aprendo a acomodarme a las circunstancias. Segundo aprendizaje. El primer aprendizaje y el primer introyecto fue, yo no soy suficiente tal y como vine al mundo, me tengo que adaptar, ¿no? Y ahí sí me van a querer. Y segundo aprendizaje, uy, esto que tengo que ser para que los demás me quieran duele, pero bueno, yo me acomodé, ¿sí? Entonces no importa. Luego viene que ese sistema de creencias empieza a basarse en esos introyectos. Yo no soy suficiente. Ser yo es malo. Es que mi papá se fue porque de pronto yo llegué a estorbar. Es que a mí me hacen bullying en el colegio porque es que tener sobrepeso es malo. Es que mi mamá toda la vida me dijo que yo era gorda, entonces tengo que esforzarme un montón por ser flaca. Entonces empiezan los introyectos y las estrategias de pensamiento, que son, digamos que todavía no se descubre muy bien de dónde surgen los benditos introyectos porque no es como que alguien se los enseñe, son estrategias muy adaptativas y son evolutivas, ¿no? Entonces, la niña empieza a comprender que si es de X manera, va a ser amada, aceptada, valorada, validada y va a evitar el dolor del rechazo. Pero resulta que por el otro lado está desconectándose cada vez más de sí misma. Entonces deja de mirar para adentro, de ser por y para ella y de nutrirse para después poder ser, que es, digamos, lo que llamaríamos una niña integrada. Y empiezan las disfuncionalidades integrativas, en donde entonces ella ya empieza a vivir para afuera, para el reconocimiento, el amor, la aceptación externas. Entonces, todas sus formas de pensar, de ser, incluso su manera de sentir va a estar basada en creencias, en lo que ella cree que es, en lo que cree del mundo para poder pertenecer y ser aceptada. Y pues reprime sus estructuras originales y con lo que ella venía para hacer, o sea, reprime, esconde su camisita de brillantes que era original. ¿Quién es entonces ese yo original o ese yo mal? ¿Sí? Así Sullivan es como lo llama. Entonces el yo malo es ese que viene en la impronta original del ser, el que venía a ser, ¿no? Y se caracteriza precisamente porque es el original, el auténtico, el que permite la expresión de las emociones inquietantes, el que permite la libertad, la espontaneidad, la libertad de creencias, el que puede aprenderlo todo, el que siente curiosidad, el que explora con su cuerpo, con su mente, con sus emociones, ¿no? Ese es un yo que es original, que no es adaptativo, pero que está listo para adaptarse, ¿no? Entonces, en muchos sistemas, en casi todos, es desaprobado y entonces la niña lo empieza a disociar. No, no, no me gusta ser así. No, no, no quiero ser artista. No, no quiero cantar. No, no quiero reírme. No, no quiero expresar mi enojo. Y digamos que empieza a guardar todas las partes vulnerables no reconocidas y no aceptadas, como la añoranza, el miedo, la tristeza, la sensación de abandono, la necesidad, la desesperanza, la vergüenza, el anhelo de cuidados, las sensaciones físicas cómodas e incómodas y todo lo que viene como asociado con ello. Además de eso, también como que va guardando todas esas emociones intensas que no fueron expresadas. La sexualidad, la rabia, el resentimiento, el dolor, ¿no? Y va quedando ahí reprimido, guardado, guardado, guardado y como cocinándose. Y es el que empieza a salir cuando estamos adultas y desde la adulta entonces ya tenemos un montón de boicots internos, un montón de sabotajes internos y un montón de dolores que no podemos como atravesar y que no podemos como ir a ver cómo los gestionamos y volvemos y repetimos el patrón y nos vuelve a pasar lo mismo. Porque además resulta que el cerebro tiene una red celular que se llama el sistema reticular. Y el sistema reticular es como una memoria que está regada por todo el cuerpo. Entonces cuando decimos, no, es que el universo siempre me manda el trabajo donde me van a tratar bien mal, o es que el universo siempre me manda, o es que yo siempre atraigo a los hombres no sé cómo. No, no los atraes, tu sistema reticular los escoge porque es la memoria que tiene de yo soy válida, soy valiosa, soy importante y soy reconocida si me muevo desde este lugar en este tipo de situación.
Yo reconozco al abandonador, yo reconozco la no presencia emocional, yo reconozco el dolor, yo reconozco lo que me hiere, yo reconozco lo que me incomoda y me voy a eso porque es lo que reconozco. Si nunca he visto el rojo, el azul y el verde, sino solamente el negro y el blanco, pues lo que voy a tender a escoger es el negro y el blanco porque no tengo ni idea cómo se ven el rojo, el azul y el verde. Aquí pasa lo mismo, no sé cómo se ve el amor, no sé cómo se ve el afecto, no sé cómo se ve la presencia emocional, no sé cómo es un hombre que me diga que soy valiosa, que soy buena, no sé cómo es una mamá que esté presente porque tenía que irse a trabajar todo el día, no sé cómo es un hogar bonito en donde mis papás no estén dándose de golpes todo el día, donde no se estén gritando, ¿sí? Entonces voy y elijo de manera inconsciente y automática eso que se parece a lo que yo vi. Entonces, el yo malo empieza a guardar cada vez, ese yo original empieza a guardar cada vez más dolor, más rabia, más desesperación, más angustia, más inquietud, y ahí surge, digamos, como la enfermedad emocional o el desasosiego emocional, ¿no? ¿Cómo actúa entonces esta niña teniendo en consideración que venía con un yo original y ¡prum! Sale de ahí una cosa nueva, que es el yo adaptado, ¿no? Y que la obliga a ser alguien que ella no venía para ser. Antes de pasar a este tema, me gustaría contarles una anécdota. Hace muchos años hacía una charla que se llamaba ¿Cómo le enseño a mi hija a ser una mujer completa, suficiente y perfecta? Perfecta a los fines del universo, de ser maestra y aprendiz de alguien y de algo. Y una mamá, este ejemplo lo pongo todo el tiempo porque es que me resonó muchísimo para esto. Una ejecutiva científica de un laboratorio médico importante, un laboratorio donde hacen medicinas, pues me decía, a mí todo esto me suena muy complicado porque es que yo quiero que mi hija sea una niña que lea libros, que le guste ser fuerte, que le guste ser como estratégica, estructurada, como poderosa, y a la muchachita le encanta agarrar el trapo y ponerse a limpiar la escobita, le encanta vestirse de princesa, se pone sus boticas y se pone a limpiar, y detesto eso, me da una ira cuando hace eso, entonces yo la regaño. Claro, no le estás dejando ser. Ella probablemente su impronta, ¿no? Genética, si quieres, su impronta de personalidad, no viene a ser la de la mujer fuerte, los que va a encontrar su manera de ser fuerte, va a encontrar su manera de leer libros, va a encontrar su... Pero a ella le gustan esas cosas. Tienes que dejarla ser y descubrir ella quién es y guiarla y moldearla dentro de lo que ella es, no dentro de lo que tú quieres que ella sea, porque tienes miedo de que le hagan bullying como te lo hicieron a ti cuando eras niño, ¿sí? Entonces, de eso se trata yo adaptado. La mamá le estaba enseñando a la niña que ser ella, que ser espontánea, que ser sensible, que ser romántica, que tener, digamos, como estas ideas, además, pues una niña de 4 años, era malo, que eso no estaba bien, que en esa casa eso no, que su mamá no la iba a querer si ella era así, que tenía que ser de otra manera. Entonces, ahí empiezan esos introyectos. Ah, caramba, es que ser yo no le sirve a mi mamá, yo tengo que ser como ella quiere que yo sea. ¿Sí? Y cuando ya crezca y seguramente se encuentre con pares y empieza a recordar un poco ella quién venía a ser o sus pares le demanden otras cosas, ella va a entrar en conflicto y seguramente será una niña muy rebelde y tendrá una adolescencia complicada con su mamá. ¿Sí? Bueno, ¿cómo actúa esa niña interior o esa niña interna? Entonces digamos que la niña interna tiene como personalidades y tiene como facetas y tiene como estructuras y tiene como versiones. Era la palabra que estaba buscando. Entonces, típicamente una niña que era una niña divertida, que era alegre, que era expresiva, que era espontánea, cuando eso se le reprime y en el lugar en el que ella nace hay conflicto, hay problema, hay dolor, hay castigo abierto, se es demasiado estricto, no se le dejó ser, pues muy seguramente vamos a tener una adulta enferma, una adulta que reprimió un montón de cosas, que reprimió la bondad, la belleza, la alegría, la espontaneidad, la expresividad, y las guardó completamente en el cuerpo y el cuerpo las convirtió en enfermedad. Esto lo expone Byrne desde los años 60 y el Observatorio de Relaciones del MIT, que me encanta todo lo que ellos hacen, lo ha trabajado un montón en los últimos, por ahí, 25 años. Cuando la niñita de repente era abandonada, ¿no? Y como que cuando hablamos de abandono no hablamos necesariamente de la no presencia física del papá o la mamá, hablamos del abandono emocional, ¿no? Y ese es el peor casi que de todos, porque de alguna manera el que se fue, chao, me quedo con la incógnita de por qué se fue, pero cuando hay presencia física y no hay interés, no saben quiénes son sus amigas, ni qué le interesa, ni si le gusta el espagueti o la pizza, si se siente cómodo o incómodo en su colegio, si le hacen bullying o no, si le gustan las matemáticas o la historia.
como que no se interesan, cumplen con darle techo, comida, ¿no? Y estar pendientes como de las cosas básicas, pero no se involucran en su mundo, eso es abandono emocional. Entonces, bien sea que haya un abandono de tajo o que haya un abandono emocional, pues ella empieza a reprimir la necesidad afectiva. ¿Por qué? Porque tiene que sobrevivir. O sea, yo no tengo tiempo de pedir que me quieran, que pedir que me amen, de pedir que me den un abrazo, que me pongan atención. A mí me toca sobrevivir y hacerme solita. Permiso, mundo, que allá voy. ¿Y en quién se convierte? En una adulta insegura. Una niña que ha tenido que ser fuerte porque las condiciones de su casa se lo exigían y porque le tocaba estar todo el tiempo en función de hacer, desarrollar, resolver, estar en la jugada. La mamá la ponía pues a hacer sus cositas o el papá y tenía que estar ahí siendo fuerte. Tenía que cuidar de los hermanitos, atender la casa, cumplir con sus tareas, sacar 10 en todo. Pues es una niña que reprimió la expresividad y el cansancio. Entonces es una niña que crece como una adulta desconectada y disociada. Entonces vive para afuera y nunca se entera de lo que pasa con ella. Y son consultantes que llegan al proceso terapéutico hablando muy de hago y entonces y estoy y entonces y el problema y verdad, pero nunca te dicen cómo se sienten y en dónde están ellas, ¿sí? Y el proceso terapéutico, si no intervenimos desde estos lugares, se convierte en una descarga permanente de quejas y quejas y quejas y quejas y quejas, pero nunca hay una introspección de ¿y yo cómo me estoy sintiendo y qué está pasando conmigo respecto a esto, ¿no? Una niñita que no podía como expresar su dolor, que no podía sentir que confiaba, ¿no? Que tampoco podía expresar su desconfianza, pues le toca convertirse en una niña enojada y que más adelante va a ser una adulta autoritaria y fría, ¿no? Y poco empática con los demás. Una niña que era soñadora, como la del ejemplo, y que estaba como soñando con cosas y que quería ser cantante, modelo y actriz y además princesa y además entonces ser la reina del mundo de las Barbies, pues tuvo que reprimir su autoconfianza y su espontaneidad y se convierte en una adulta muy desenfocada. Entonces un día pica aquí, otro día pica allá, hoy quiere ser abogada, mañana quiere ser doctora, luego quiere ser terapeuta y pasado mañana quiere ser dula y tras pasado mañana quiere ser guitarrista. Desenfocada, perdida, como encontrando su norte, porque no conectó con la autoconfianza, con la espontaneidad, con el poder ser, con sentirse segura siendo quien ella es, y está buscando todo el tiempo versiones de sí misma. Entonces, fíjense cómo el introyecto, ¿no? O sea, cómo el hecho de que yo no pueda ser la niña que me tocó ser, ¿no? O la niña que yo venía a ser, perdón, y me toque ser otra versión de niña, de entrada ya me crea un montón de estrategias, de estructuras de pensamiento, un sistema de creencias, unas dinámicas en el sentir, y a partir de eso, entonces empiezo a reprimir cosas. Y esas cosas que reprimo van a determinar la adulta que yo soy y en qué situaciones termino yo metida, ¿sí? Entonces, ¿con qué llegan nuestras consultantes? Con historias de celotipia, de desconexión, de tengo problemas porque mi equipo todo el tiempo está denigrando de mí, me dan durísimo, me hacen mucho bullying, pero es que tengo que ser dura, con mujeres que llegan con enfermedades que son muy psicosomáticas producto de esto, con mujeres que llegan con situaciones muy dolorosas de pareja, con mujeres que no logran tener hijos, pero tampoco saben por qué quieren tener hijos. Entonces, la consulta se convierte en un proceso que ofrece una oportunidad importantísima de ir a esa niña para poder entenderla, para poder conocer qué fue lo que hizo, qué fue lo que actuó. Y sí hay maneras de entrar en ese niño. La visualización guiada y la meditación resultan tremendamente poderosas, pero eso no sirve para nada cuando no se utiliza en el marco de una estrategia profunda en donde haya una conexión, digamos, como sostenida, ¿no? Es como, le hago una llamada una vez al mes o una vez cada 6 meses y ya, ¿sí? Es lo mismo. Entro, la contengo y vuelvo y la abandono. Entonces, las estrategias de intervención de la niña pasan por, hay 17.999 técnicas, pero pasan por una estructura que permita acceder, ¿sí? Porque ya dijimos al principio que lo primero que pasa es que hay una emoción que deriva toda una cascada neuroendocrina inmunológica que desata una cantidad de reacciones en el cuerpo y el hipocampo va y dice, esto es desagradable, esto va para acá, esto no lo recordemos, esto dejémoslo allá. Ah, claro, la mamá, el grito, la correa con la que me iba a pegar, el papá yéndose de la casa, evento malo. Entonces después más adelante el inconsciente recibe y recibe y recibe cosas y las va asociando, como si fuera un rompecabezas en donde las fichas no encajan.
Entonces, el primer evento es cuando el papá se fue, la mamá llorando, sacó la correa, en fin. Después, a los 7 años, el hermanito le pegó y entonces también tenía la correa y entonces él también la hizo llorar, entonces empieza a asociar el evento. Entonces la mamá quejándose todos los días de que no hay plata, de que hay dolor, es otro evento que se va a asociar. Y entonces ahí empieza a crecer la asociación. Entonces esa niña ha estado ahí guardada, ¿sí? En ese sistema de memorias y en esa estructura. Le puse como al principio esa dinámica de mostrarles un poco cómo funciona a nivel, digamos, como neurológico, de cara a que entendamos que hay hay una manera en la que eso se vive, ¿sí? Que eso no es una imaginación, que eso no es, ay, sí, otra vez con el cuento del papá que la abandonó. No, hay cosas que biológicamente sí pasan y que es importante entenderlas. Tampoco un concepto por allá elevado en la quintísima estratosfera. No, es de las dos. Entonces, con todas esas asociaciones se aprenden estrategias de defensa, se aprenden estrategias de afrontamiento, de adaptación, de supervivencia, ¿sí? Desde el punto de vista físico, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista mental y desde el punto de vista espiritual incluso. Entonces, en ese orden de ideas, no es como voy, visito a la niña, listo, ya, la resolví, ya, hice mi visualización guiada, de pronto hicimos el ejercicio de la muñequita y ya listo, ya trabajamos la niña, ¿no? Porque son años y años y años y años de acumular memorias y asociaciones que además ojalá se quedaran solamente metidas allá en el lóbulo occipital, están regadas por todo el cuerpo en el sistema reticular. Entonces, en ese orden de ideas, el ejercicio de la niña pasa por muchas esferas de intervenirla, ¿no? Por el físico, por el mental, por el emocional, por el espiritual también, ¿no? Y hay que ganarse la confianza. O sea, ¿qué me hace pensar que en 39 años, 32 años, 25 años de coleccionar memorias de dolor que se refuerzan una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez, voy a ir y ella me va a recibir gustosa y va a decir, así te creo mucho que me quieres y que ahora tú estás a cargo? ¿No? ¿Por qué? Entonces, ¿cómo intervenimos a la niña? Algo que es clave, clave fundamental, es que el proceso con la niña se trata de reintegración, como de, ok, volvamos a aprenderlo todo, ¿sí? Vamos a ver de lo que aprendimos que nos sirve, que ya no nos sirve, ¿sí? Que podemos dejar guardado, que podemos desechar y con qué nos podemos quedar. Neto, neto es abrazar la luz y la sombra un poco, ¿no? Y ver cómo trabajamos con eso. Entonces, el proceso de intervención de la niña no puede ser un proceso racional, tampoco puede ser un proceso meramente espiritual, es un proceso emocional, porque acuérdense dónde está circunscrita nuestro queridísimo sistema límbico y en nuestro inconsciente. Entonces pasa por ahí primero, ¿no? Entonces, ¿con qué intervenimos a la niña o desde dónde? Desde la creatividad, desde la emoción, desde las sensaciones físicas, desde la expresión, desde la conexión, ¿no? Desde la imaginación, desde la memoria, desde la desacomodación, ¿no? Y desde el reaprendizaje. Entonces, eso es clave cuando hablamos de intervenir la niña y de trabajar con la niña, ¿no? De entrar en un mundo nuevo donde todo lo que había ocultado ahora lo puede expresar, ahora lo puede sacar, ahora se puede ver, ¿sí? Y donde va a estar bien, porque va a estar en un entorno seguro. Entonces, fíjense que no es solamente ir a visitarla en la visualización o en la meditación, sino es entrar un poquito más en su mundo. Y entonces, ¿cómo entramos en ese mundo? ¿Sí? Lo primero que hacemos, pues, es contactarla. O sea, llegamos a su espacio, nos la imaginamos, entramos, hablamos con ella, pero realmente es como primero pedirle permiso. Hola, me vengo a presentar. Yo soy la tú adulta y vengo a conocerte, ¿sí? Luego de eso, conocerla, porque resulta que esta niña tiene unas dinámicas en sus creencias, en su manera de sentir, en su manera de pensar, en su manera de actuar, que se han instalado un montón en el piloto automático. O sea, hace cosas desde lugares muy automáticos, muy automáticos. Y la mayoría de nuestras consultantes no reconoce a su niña. Entonces, lo primero que tenemos que invitarlas a hacer es contactarla. Y nosotras como terapeutas también, ¿cómo contactamos con esa niña? Nosotras tenemos que conocerla tanto como nuestra consultante para saber exactamente desde cómo se está moviendo, desde dónde, por qué. Y fíjense que muchas veces, si no es que la gran mayoría, la que se sienta al frente en el proceso terapéutico no es la adulta, es la niña.
es el dolor, es la rabia, es el no entender por qué hago y hago y hago lo mismo, por qué reacciono desde los mismos lugares, por qué me doy contra la misma piedra 79.000 veces, es la niña la que se sienta ahí. Entonces, a la primera que tenemos que conocer y a la primera que tenemos que invitar al proceso es a la niña, ¿sí? Y entonces, desde ese lugar de conocerla, ¿no? Ya habiéndola contactado, pues tenemos que interesarnos e interesar a nuestra adulta, a la adulta pues que tenemos de consultante, por saber quién es esa niña, ¿no? ¿Qué es lo que está guardando? ¿Qué es eso que, donde se quedó anclada? Porque vuelve y aparece el abandono del papá, vuelve y aparece la muerte de la mamá, vuelve y aparece el abuso, vuelve y aparece, pero ¿qué es lo que te deja anclada ahí? ¿Sí? O sea, de cómo eso se ha convertido en un estandarte de tu identidad, cómo eso se ha convertido en un estandarte de tu historia de vida. Pasaron otras muchas cosas en esa historia de vida también, pero esas sí no son importantes, esas no son dignas de ser reconocidas. ¿Por qué? ¿Qué estoy obteniendo, qué está obteniendo ella, perdón, de eso? Y desde ese lugar, entonces, ¿cómo lo ha vivido? ¿Sí? Porque acuérdense que les dije al principio, lo primero que aprende la niña desde su desconfiguración del yo original y su adaptación, valga la redundancia, del yo adaptado, es a acomodarse al dolor, a acomodarse a no ser ella, a acomodarse a lo que no le gusta. Entonces, quedarse en un lugar de dolor, de miedo, de rabia, de resentimiento es parte de estoy cómoda en este lugar. Y lo segundo que aprende es que estar bien, ser ella no está bien, pues tiene que reprimir lo que ella es y para hacer eso, o lo que justifica eso es todos esos introyectos. Entonces, esos introyectos, el no soy suficiente, el es que de pronto si soy tan espontánea no me va tan bien, es que de pronto si soy tan querida y si soy tan alegre no me van a querer tanto. Eso esos introyectos de no soy suficiente, de no está bien ser yo, de no merezco ser amada, de no soy digna de existir, de la cigüeña me dejó en la casa equivocada y en el planeta equivocado y en la vida equivocada, pues al final del día constituyen su identidad. Sobre eso construye su identidad, sobre esos introyectos, sobre esos dolores. Entonces, no es como simplemente ir y verla en la visualización o en la meditación, sino desacomodarla de ahí porque no se ha dado cuenta de que construyó su identidad con un montón de retazos prestados, de cosas que ella creyó que era y que no son. Y eso duele mucho. Entonces, por eso primero la contactamos, después la conocemos y ahí sí descubrimos entonces ella cómo habla, ¿no? Cómo es su lenguaje, cómo sale esa niña al mundo, cómo es su yoidad, para poder entonces entender un poco, claro, la niña sale a través de la adicción, a través de las compras compulsivas, la niña es la que dice, ay, tengo 50.000 pesos, ¿pago el arriendo o me voy de fiesta con mis amigas a beber? Ah, pues me voy de fiesta con mis amigas a beber y luego no tengo un peso. Es la que conocí a un tipo divino, me enamoré, me quiero casar con él, pero no la volví a llamar nunca más. Entonces, ¿cómo sale ese niño? ¿A través de qué? No me gusta este trabajo porque me tratan muy mal, ya renuncié y conseguí otro. Y al mes, no, ya también renuncié a este porque es que me estaban tratando muy mal. ¿Sí? ¿Cómo se mueve? Porque si nosotras no lo sabemos, ¿cómo se lo vamos a mostrar a la consultante? ¿No? Y identificar sus personajes, que era esto que veíamos antes, ¿no? ¿Cuáles son esos personajes o esas versiones que ella tiene? Porque la mayoría de las veces no es solamente reprimir un par de cositas, es reprimir todo el bonche de cosas, ¿no? Y ser enferma, insegura, desconectada, autoritaria, desenfocada, autoedificada, fantasma, bla, 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 ¿no? Y ser un montón de cosas que me tocó ser porque yo no podía ser yo. Entonces, cuando identificamos esos personajes, ya podemos saber cómo es ella. Y a nosotras como terapeutas también nos engaña un montón y también nos dice un montón de cosas, ¿no? Y también sus comportamientos nos muestran cosas, ¿no? La consultante que llega con dulces a la terapia y llega con regalos y quiere que la quieras. La consultante que llega tarde, que va a la videoconsulta y no se ha terminado de bañar y mientras se está poniendo el panty y el brasier y entonces va teniendo la consulta despeinada con el pelo mojado. La consultante que es súper estricta y me llegaste 5 minutos tarde, Natalia, y yo tengo el tiempo muy apretado. La consultante que no suelta una palabra, no habla y toca sacarle con ganzúa las palabras. La consultante que quiere cosas de resultados plug and play, o sea, 1 más 1, 2, dígame que A más B da C y ya está, ¿sí? Todo eso son formas en las que la niña se está moviendo en el proceso terapéutico.
Entonces, si no somos capaces de identificarla, nos va a ir muy mal con la consultante y la vamos a perder. No va a tener adherencia al proceso. Y finalmente, pues lo que veíamos antes, identificar sus ganancias ocultas, porque a la niña le gusta quedarse ahí. Al ego no le gusta que lo maten, eso es un hecho, ¿sí? Pero no solamente es por eso, es porque hay una ganancia secundaria. La aceptación, la validación, el no tenerme que hacer cargo de mis dolores, el no tener que pasar por recoger mis pedazos rotos y reconstruirlos, ¿sí? Entonces hago de cuenta que vengo a terapia, hago de cuenta que estoy haciendo el trabajo, pero no lo hago, ¿sí? Y cuando podemos ver con nuestro consultante eso, pues entonces podemos removerlo y podemos entonces empezar a intervenir profundo. Entonces, fíjense cómo es de importante el poder hacer todas estas cosas y cómo es que no solamente se limita a un par de estrategias aisladas, sino es todo un plan de trabajo, toda una ruta terapéutica que trazamos con nuestra consultante y que hace toda la diferencia. O sea, cuando empezamos a trabajar acá, hay una adherencia terapéutica importantísima porque se toca el cuerpo del dolor, porque se logra un compromiso distinto, porque ella empieza a ver, caramba, sí, me gusta esto, pero esto no, esta soy, pero esta no soy, esto me pasa, pero esto no me pasa. Yo de verdad quiero cuestionar el por qué sigo pensando en el abandono cuando me pasaron tantas cosas lindas y cuando hubo tanta gente que me cuidó, por qué sigo atada en el abuso cuando realmente hubo otras 17.000 cosas y ya iba a tantas terapias y he trabajado tantas veces el abuso, ¿sí? Empieza a cuestionarse, entonces empieza a traer lo inconsciente a lo consciente, empieza a verlo, a hacerse responsable, a hacer renuncias, a tomar decisiones y a entrar en ese proceso de reivindicar la niña, como de reaprenderse y de reintegrarse, pero además de traer a la adulta, que es la que tiene que tomar como el timón de la vida. Porque una cosa muy distinta es que ella sea una adulta y otra cosa muy distinta es que la niña se ponga los zapatos de tacón de la mamá y finja que es grande, ¿sí? Y eso es lo que pues casi todas las consultantes hacen. Es más, nosotras lo hemos hecho hasta que empezamos a trabajar. Entonces, fíjense que es complejo. Y lo bonito de esto es que tiene la capacidad, pues bueno, primero de generar adherencia terapéutica, segundo, de dar resultados y que son resultados sostenibles. Es un proceso profundo, es un proceso amoroso, es un proceso donde ambas hacemos el trabajo y donde digamos que se descubren cosas súper potentes. No hay una sola consultante, ni siquiera la más racional de todas, así la que es más así CEO de una empresa de consumo masivo que solo piensa en números y plata y resultados, que no entre en su niña cuando sabemos cómo entrar. Una consultante de esas características no se te queda no se adapta al proceso de la visualización, de la meditación, de la muñeca, no, necesita algo mucho más estructural y de eso también hay, ¿sí? Y necesita tocar primero con el cuerpo del dolor para poderlo reconocer y poder entrar ahí y poder reconocer a su niño, ¿no? Poderse volver a ver desde ese lugar. Además, porque la mayoría de las consultantes entran en un proceso de negación inconsciente con la niña porque ser niña no les gustó, porque ser niña les implicó todo lo doloroso, les implicó todo el esfuerzo, les implicó la parte más complicada. Es que de verdad la parte más dura la tiene la niña. Todo el proceso adaptativo ocurre en la niña. Entonces la niña se lleva la peor parte, es la que pelea las peores batallas, es a la que le toca más duro, es a la que le toca adivinar cómo se hacen las cosas, ¿sí? Y llega la adulta y encima se queja. Es que si yo no hubiera sido tan bruta a los 17 años y no hubiera tomado esa decisión, es que si yo no hubiera a los 10 años hecho tal cosa, es que a los 14 años me pasó tal. Claro, llegamos a un escenario y a un espacio de crítica y de cuestionamiento, pero resulta que es que la niña es la que hace la parte más dura, la más difícil, ¿sí? En este escenario entendemos a la niña de los 0 a los 18 años, ¿no? Y esas dos etapas son diferentes etapas de creación del yo. La primera antes de los 12 años más o menos, en donde integra todo a partir de sus mayores, típicamente quienes están en su sistema familiar, y luego de los 12 hasta los 18 empieza a integrar a partir de sus pares y empieza a integrar a partir de estos pares que la van validando y le van dando como esa estructura de identidad que se cimenta sobre lo que ella ya trae de esa primera versión del niño. ¿No? Entonces, bueno, pues quería compartirles hoy esta clase. Quiero invitarlas porque vamos a abrir nuevamente la certificación de estrategias de intervención en la niña interna. Vamos a trabajar profundo desde un concepto súper lindo que es Maitri, que es amor incondicional conmigo misma,
como la estrategia base. Vamos a trabajar en el proceso integrativo de la niña, en los introyectos que configuran a la niña, en las estrategias de reconocimiento e identificación de sus introyectos, en quién es la niña interna, en todas las estrategias de intervención para entender quién es, cómo la identificamos, cómo funciona a nivel consciente e inconsciente, en todas las estrategias de intervención de esa primera parte, que es identificar y comprender el lenguaje y la voz de la niña interna, es el lenguaje del yo, es reconocer cómo se mueve, por qué, es traer los aspectos del inconsciente a la conciencia. Vamos a trabajar también para las clases 3 y 4 la estructura funcional de esa niña, obviamente desde Maitri también, las disfunciones integrativas, esos roles que juega la niña interna entre el yo original y el yo adaptado, ¿no? Las estrategias de identificación profunda de cómo es el yo original y cómo es el yo adaptado, las estrategias de reaprendizaje y de reconexión con ese yo original, las versiones de esa niña interna, ¿no? Cómo abordarlas a cada una, cuándo salen, por qué salen, cómo impactan la vida de la adulta, cómo intervenimos a cada una y cómo reconocer esa voz del yo original. Y finalmente, en las últimas dos, vamos a trabajar la recomposición interior desde ese yo original, las luces y las sombras, el reconocimiento de ese potencial de transformación, como esas dinámicas de la emoción en la mente, las renuncias en la vida de la adulta, las estrategias de reconfiguración emocional, mental, física y psicoespiritual, las estrategias de reconfiguración social y vital. Vamos a trabajar dinámicas de reaprendizaje, ¿no? Y cómo llevar el mundo interno a la vida real, o sea, todo eso que estamos construyendo adentro con ella, pues cómo lo va a empezar a poner en práctica. Y finalmente, cómo integrar esta adulta con esta niña, cómo reposicionar esta adulta y cómo generar espacios de retoma de conciencia con nuestras consultantes. Es una certificación cortita, pero muy profunda y muy intensa. Vamos a trabajar 18 horas, 3 horas semanales durante 6 semanas, arrancando a las 6 de la tarde hora Colombia, 8 de la noche hora Argentina, 5 de la tarde hora México. Es sincrónica, así como estamos ahorita trabajando. Tiene certificado de asistencia cuando se toma en tiempo real. Hay un descuento del 10% para quienes son miembros de la comunidad, que están en la comunidad de WhatsApp. Hay un descuento especial para quienes han tomado también otras formaciones. Y ese se les comunica de manera pues ya personal. Esos dos descuentos no son acumulables. Y si ustedes hacen la certificación en terapia femenina integrativa, se les descuenta el 50% del valor de este curso, del valor total de la certificación. Entonces, bueno, eso es un poquito como lo que queríamos compartirles hoy y me gustaría como que escucharlas, que saber cuáles son como sus preguntas, qué quieren saber, qué inquietudes tienen. Permítanme un segundito. Listo. Entonces, chicas, cuéntenme qué preguntas hoy. ¿Tienes algunas páginas para seguirte? Sí. Entonces ya Tata, nuestra coordinadora académica, te da la web de la escuela, te da les voy a pedir que porfa las preguntas me las dejen acá en el chat para no tener como tantos micrófonos abiertos porque somos muchas. Entonces, y me gustaría mucho que hagan preguntas porque las preguntas van a nutrir bastante como el resto de la charla. Entonces, bueno, Tata, por favor, ayúdame compartiendo en el chat ¿cómo se llama? La página web y la página de Instagram. Y ya te compartimos, Juli, el brochure y toda la información del curso para que la puedas tener a la mano. Ya se las compartimos a todas. Bueno, preguntas como sobre el contenido. Mediante el chat, ¿puedes solicitar información de la terapia femenina integrativa? Sí, claro. Puedes escribirle a Tata, que es la coordinadora académica de la escuela. Ahí está escribiendo Tata. Tata, sí, también puedes dejar, por favor, el número de la coordinación académica. ¿Se le puede compartir a otras terapeutas que no están en el grupo? Claro, que puedes compartir a otras, las puedes invitar a la comunidad también. Pues porque, bueno, es chévere que la comunidad nos ayuda como a tener también ahí como conexión y todos los martes en la comunidad se comparte como información chévere, tipsitos, cositas, información de valor. Bueno. Tatica ya les va a poner el brochure para que puedan ver, digamos, como todo lo pertinente a la formación. Entonces, Karen pregunta, ¿es fundamental fortalecer habilidades emocionales antes de entrar a trabajar con la niña interior para que tal vez el nivel del impacto consciente no genere gran impacto que pueda generar algún tipo de episodio de trastorno emocional? Pues fíjate que cuando hablamos del proceso de trabajo con la niña interior tenemos que estar muy claras en que no haya habido, o sea, desde esta perspectiva, eventos traumáticos no trabajados, ¿sí? O sea, si es una consultante que tiene trastorno de estrés postraumático, que a lo mejor fue víctima de abandono y negligencia extrema,
o que fue víctima sistemática de abuso, lo primero que tenemos que entrar a ver es qué tan bien está su ventana de tolerancia, ¿no? Y desde ese lugar, pues primero obviamente dar estrategias de trabajo para que ella pueda ampliar esa ventana de tolerancia. Y de todas maneras, dentro del trabajo con la niña interna hay estrategias de rescate, ¿no? Para cuando empieza ese proceso de disregulación y la emoción no está todavía lista para ser transitada, poder ir a la estrategia de rescate y acudir a otra estrategia de intervención distinta, ¿sí? Esa es la idea. Pero siempre tendiendo a ampliar la ventana de tolerancia y a generar un proceso óptimo de autorregulación para que no invadamos un espacio que no debemos invadir y que pues no es seguro para ella, ¿sí? Cuéntame si te respondí. No te entiendo tu pregunta, Jessica, ¿cómo puedes obtener asesoría para talleres? No sé a qué te refieres, si puedes ser un poquito más amplia en tu pregunta. Bueno, Fanny, saludos a Panamá. Soy psicoterapeuta, trabajo tanto de manera privada como gubernamental y trabajo en el área pública con mujeres sobrevivientes de víctimas de todo tipo de violencia. Estoy súper interesada en aprender con ustedes, solo requiero conocer los modos. Bueno, ya Tata te da como toda la información para que puedas acceder. Tatica, también sería chévere si vas tomando los datos de todas para que les puedas como pasar la información. En el contacto con la niña interior es difícil porque salen dolores muy profundos, claro, pero precisamente por eso trabajamos primero como la ventana de regulación y la ventana de tolerancia, hombre, de cara también a poder, digamos, como manejar toda como la carga emocional que hay como de sustrato, ¿no? Y a partir de eso poder ir construyendo herramientas que le permitan autorregularse. Si no tenemos solucionado el tema de la autorregulación, no podemos ir a tocar todavía temas profundos, ¿sí? Hay otra formación que tenemos y que ya les digo cuando la vamos a repetir, que es la de intervención en anclajes profundos. Ahí intervenimos la huella traumática o el estrés postraumático en el abuso, en el abandono, en la negligencia extrema y en el maltrato físico y en la violencia del hogar. Hay un segundo que estoy mirando mi libreta. Tenemos esa intervención, perdón, esa formación, la vamos a repetir en julio. Ya, listo. Esa de intervención en anclajes profundos es para la segunda mitad de julio, nuevamente. De esa tenemos otra charla que no les hemos compartido por la comunidad y esa fue la charla que hicimos el mes pasado. Entonces, ahí les podemos compartir algo de esa charla también. Bueno, esas estrategias de rescate las aprenderíamos acá, sí, claro, claro, porque es que cuando estamos hablando, lo primero que tenemos que saber es si ella fue víctima de trauma profundo, si tiene un anclaje profundo y qué tanto se desregula y qué tanto, digamos, su capacidad de manejo está presente para poder entrar a intervenir desde las otras estructuras, ¿no? Y desde las otras formas. Entonces, desde ese lugar, pues, por supuesto que aprendemos no solamente cómo saber eso, sino además cómo ampliar esa ventana de regulación y a partir de eso, cómo entrar en ciertos espacios con ciertas consultantes, qué espacios no tocamos con cierto tipo de consultantes que han sido más afectadas por traumas profundos o por anclajes profundos y cuáles son las estrategias de rescate y cómo redefinimos la ruta terapéutica o la estrategia terapéutica a partir de ahí. Entonces, cuéntame, Karen, si te respondí. Rebeca me pregunta, ¿podrías resumir cómo las premisas de la niña, lo que integra en su infancia y luego con sus pares en la adolescencia? Bueno, entonces fíjate que la niña en la infancia pura, purita, digamos que desde el punto de vista como de la psique, integra la seguridad y el afecto, ¿sí? Son dos cosas que no son, o sea, que toca que integre, ¿sí? Ahí está ese sistema límbico, esa corteza prefrontal, por eso arranqué por ahí. Y eso es lo básico, lo básico. De ahí se desprende el gozo, el disfrute, la aventura, el riesgo, la travesura, la exploración, la búsqueda, la curiosidad y la expresividad. Y ahí también se integra la sombra arquetípica que llamaba Jung, que es la víctima, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para aprender a confrontar. Eso lo integra como en esa primera etapa de la infancia. Y ya después con pares empieza a integrar quién soy yo en el mundo, cuál es mi valor en el mundo, cómo me defiendo en el mundo, cómo defiendo yo ese yo en el mundo, ¿sí? Y cómo es visto ese yo en el mundo. Entonces, ahí ya es una cosa muy perceptual, pero que si no se integró la seguridad y el afecto en esa primera infancia, ya en esa etapa de adolescencia sí es que estamos fregados porque yo estoy desubicadísima y donde me digan que quepo, quepo, ¿sí? Entonces ahí empiezo yo a buscar esas tribus urbanas, ¿no? Esas pequeñas tribus sociales que me dan cabida.
como esos subsistemas en donde, ay, bueno, aquí pertenezco a los emos, a los punk, a los, no sé, en mi época eran los candies, los yuppies, y sí, porque si no vengo con mis dos pilares básicos, que son la seguridad y el afecto bien integrados, llego a esa parte a integrar de pares sin saber quién soy. Entonces, mi identidad la empiezo a construir a la luz de las percepciones de los demás, no de las mías. Cuéntame si te respondí, Rebeca. Aideli, hola, pregunta. ¿Este curso es lo mismo que sería el módulo de la certificación completa? No, de hecho, esto específicamente no está en la certificación completa. En la certificación completa tocamos temas muy, muy profundos de la niña y estrategias de intervención de la niña, pero acabamos mucho más profundo. Entonces, por eso, si tomas la certificación, se te descuenta. Gracias por la información recibida, gracias a ti, Fanny. Daniela, información respecto al curso, sí. Tata, si puedes volver a poner otra vez como toda la información seguidita, como el brochure, los enlaces de inscripción y tomar los nombres de las chicas para estar atentas. El curso empieza el 16 de junio. Vamos 6 miércoles seguidos, 3 horas de trabajo. Es súper intensivo. Y básicamente trabajamos muy desde la dinámica del hacer, o sea, de hacerlo como con nosotras, ir integrando el conocimiento. Entonces vamos trabajando, hacemos autotrabajo y vamos integrando. Y también vamos a explorar casos. La terapia femenina integrativa abarca personas narcisistas y depresivas. Sí, nosotras trabajamos lo que llamaríamos trastorno neurótico, pero no trabajamos trastornos psicóticos, porque la gama de la terapia femenina integrativa no solamente es de la psicología clínica y de la psiquiatría, ¿sí? Aquí también hay coaches, aquí también hay terapeutas, entonces tenemos una línea ética y legal muy bien delimitada allí. Entonces ahora sí, Jessica, tu pregunta, si damos clases para fomentar y ayudar a construir talleres y actividades con los pacientes, en la certificación de terapia femenina integrativa hay unos módulos sobre esto, pero mira que me das una idea chévere de que podemos armar de pronto una formación sobre eso, porque hay todo un ciclo que se trata de terapia de grupo, actividades de grupo, talleres, círculos de mujeres, cómo se hacen, cómo se construyen, etcétera, 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 y digamos como actividades. Entonces, pues hace parte de la certificación, pero no está como un curso aparte, pero podemos hacer algo chévere. Y de hecho me das ideas para que en las píldoras que damos los martes a través del grupo y de la comunidad y a través del newsletter les podamos enviar actividades. Mariana Andes Mafe, tan linda, dice, yo quiero recomendar la terapia femenina integrativa, es una metodología de sanación práctica y muy profunda que me ayuda primero a conocerme y asumir la adulta y tener muchas herramientas para ayudar a otras mujeres. Gracias, Natalia, y no gracias a ti, que eres una estudiante maravillosa. Bueno, ahí Tatica les está compartiendo nuevamente los enlaces y el brochure para que tengan toda la información. De todas maneras, igual se los vamos a compartir por el grupo. Hay instituciones que en ocasiones solicitan talleres sobre niña interior, pero son cortos o de 2 horas máximo. ¿Cómo se pueden abordar de una manera respetuosa, ya que con lo que nos compartes es un proceso mucho más profundo y la idea es no dejar heridas abiertas o confusiones a los participantes? Uf, excelente pregunta, porque es que cuando una empresa te pide un taller de niña interior, pues tú no puedes llegar allá a hacer todos estos 5 pasos en 2 horas, ¿no? Yo sugeriría en un escenario de esos, no sé, trabajar lo típico, ¿no? Entonces, la muñeca podemos trabajar y entonces luego hacemos el trabajo de hablar con la niña, de contener a la niña, pero de todas maneras son escenarios en donde no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Precisamente por eso que mencionaba antes. No tenemos idea de cómo está su ventana de tolerancia, no tenemos idea qué cosas profundas hay ahí, no tenemos ni idea de qué puede haber allí que estemos tocando y no sepamos. O sea, es un escenario peligroso para mí, muy peligroso. Entonces, digamos que yo me limitaría un poco como a hacer una estrategia mucho más de traer la parte bonita de la niña, ¿no? El juego, el gozo, el disfrute, muy al estilo clown coaching o clown terapéutico, algo así, para no ir a tocar dolores, porque ahí sí que nos podemos meter en una situación poco ética y abrir cosas pues que las personas no están listas para abrir. ¿Cuándo comienza otra certificación? La certificación grande en terapia femenina integrativa va para julio también. O sea, en julio salimos con la certificación grande para convertirte en terapeuta femenina integrativa y salimos con la chiquita de intervención de anclajes profundos. Ok, si te respondí, Rebe, me alegra. Bueno, Jessy, ya que dices que está chévere como hacer algo así, bueno, les voy a hacer algo así.
de pronto como algo muy cortito, algo muy sencillo, y no sé, a lo mejor nos aventamos una charlita así para hacer algo bonito. Bueno, chicas, ay, Moni quiere un taller de profundización en el trabajo con dioses. Eso es algo que aprendemos también en la certificación de terapia femenina integrativa. Es bien bonito, es bien, bien bonito. Y bueno, ya no hay más preguntas, chicas. Espero que les haya gustado. Espero bueno, que se queden con inquietudes. Hay autores de los que pueden aprender mucho, como Sullivan, que amo su trabajo, como Byrne, como Harding, como la propia Marion Woodman. Ahí hay cosas bien chéveres para trabajar. Y es mucho más simple, digamos. Yo se los pinté como muy racional, porque pues es decir, las herramientas son de verdad muy variopintas. Trabajamos con estrategias que van de cruce de hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, trabajamos con el dibujo proyectivo, trabajamos con la narración proyectiva, trabajamos con estrategias psicosomáticas, trabajamos con estrategias de simbología, trabajamos y es súper bonito. O sea, digamos que armar una ruta terapéutica alrededor de esto es de lo fascinante, de lo retador también que hay, porque hay consultantes que al principio lo ven como, pero es increíble la adherencia que logra, porque se logra un vínculo muy bonito y las bases de la terapia femenina integrativa están en la relación terapéutica y en hacer un trabajo profundo, honesto y que sobre todo ella, la consultante, vea que se puede sostener en el tiempo. Entonces, bueno, Marta pregunta cómo evaluar la ventana de tolerancia de la consultante y de la manera que se puede trabajar. Ahí la respuesta no es corta, entonces voy a tratar de ser breve. Creo que un poco desde el proceso de lo narrativo empiezas a darte cuenta. Tienes que ser muy hábil en la lectura de su lenguaje no verbal, ¿no? En cómo se mueve, en cómo se expresa, en cómo se sienta, en cómo respira, para darte cuenta un poquito cómo está tratando de manejar el tema. Esa es una. La segunda es que cuando tú empieces a ver que ella se quiebra, pues es muy importante que empieces a conectar como con ese dolor, a ver hasta dónde ella te permite llegar y qué pasa con ese dolor, ¿sí? Y desde ahí miras qué tanta regulación tiene, qué tanta capacidad de autorregulación tiene, o si no la tiene en absoluto y tienes que entrar a contener y a trabajar con ella. Entonces ahí es muy importante independizar si ella tiene una ansiedad, o sea, si está en un estado de ansiedad, de rasgo, si está en un episodio depresivo menor, moderado, mayor, si está o si simplemente ella no tiene regulación alguna. Y si desde ese lugar, entonces necesitas empezarle a darle estrategias, porque no es secundario a un estado, digamos, como patológico, emocional o mental, y empezarle a dar herramientas de autorregulación. Me gustan mucho las del mindfulness y por eso trabajamos con Maitri, porque Maitri involucra mucho el proceso de mindfulness y sirve un montón para la autorregulación, la aceptación del proceso emocional que todavía no ha sido del todo expresado y que por eso estalla como una olla a presión, ¿sí? Pero la respuesta es mucho más robusta que eso. Lo que pasa es que el tiempo no nos da, pero está chévere como para tener una charlita sobre eso. Me das una buena idea. Mónica dice, me has dejado realmente impresionada con tanta información. Muchas gracias por abrir este panorama y trabajar inmediatamente en mi herida de la infancia. Bendiciones. Bueno, me alegra mucho. Bueno, chicas, pues ya no hay como más preguntas, entonces les vamos a compartir de todas maneras el brochure y los enlaces por la comunidad. Gracias por haberse conectado, Serafina, gracias a ti. Y bueno, qué lindo si nos encontramos en junio en la formación. Está súper linda y digamos que sí que tiene mucha información súper valiosa. A mí lo que me parece más importante de todo es cómo de verdad logra cosas tan bonitas en las consultantes. O sea, una consultante llega porque perdió un bebé y resulta que detrás de eso hay un montón de cosas y una historia súper dolorosa y trabajando desde acá es tan lindo ver cómo se transforma y cómo entiende cosas, cómo comprende, cómo empieza a deshacerse de viejas formas de creer, de pensar, de sentir, cómo se eleva un poco, ¿no? Es como una amiga mía decía, me gusta mucho ver cómo se acercan a la gracia, ¿no? Como a un estado súper bonito sí, de gracia, como que espiritualmente también se abre, no sé, es súper lindo. Así que bueno, gracias a todas por acompañarnos. La escuela está a sus órdenes y este es un espacio amoroso, seguro, valiente, rodeado de muchísimo amor. Así es esta escuela. Ético, honesto, transparente. Así que bueno, bienvenidas y gracias por haberse conectado. Les mando un abrazo muy, muy grande y que tengan una feliz noche. Chao, chao.